Código Auto. Bienvenidos una vez más a su programa. El día de hoy tenemos una temática muy buena. Vamos a hablar un poquito de el poder del lenguaje corporal. Pero como siempre, no estoy yo sola, sino que nos acompañan mis compañeros también. Estar de nuevo con ustedes, mi nombre es Ulises Contreras. Por otro lado, me encuentro también muy contenta de acompañarlos. Mi nombre es Paula Navarro. Como les había comentado, vamos a hablar de el poder del lenguaje corporal y los invito a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales y comenten con el hashtag Comunico con Postura. Ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Emiliano Salas, experto en lenguaje corporal y autor del libro El poder de tu lenguaje corporal en los negocios. Emiliano, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas, ciberescuchas que están ahorita conectados. Vamos a empezar con esto un poquito. Creo que el lenguaje corporal es algo que a todos nos concierne porque no comunicamos solo a través de las palabras, sino que lo hacemos con todo el cuerpo. Entonces, coméntale a nuestros radioescuchas qué es como tal el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, fíjense, la definición es muy simple. Es cada movimiento que hacemos con cualquier extremidad del cuerpo, ya sean los pies, las manos, el rostro. Y todo movimiento tiene un porqué, no es al azar. Entonces, cada movimiento es un estímulo interno que tenemos de lo que estamos pensando, sintiendo. Y fíjate, algo que me dicen muy comunes, dicen, esto es para los psicólogos o es para los interrogadores, pero no. Fíjense que nosotros siempre nos estamos comunicando, siempre estamos moviendo el cuerpo. Quizá han estado solas o solos hablando por teléfono, nadie los ve y siempre están moviendo las manos, ¿cierto? Entonces tratamos de comunicarnos. Entonces el lenguaje corporal es lo que le da color, lo que le da sabor o énfasis a las palabras o lo que tratamos de comunicar. Muy bien, entonces como lo dices, en todo momento estamos comunicando, ¿no? ¿Qué tanto de nosotros comunicamos mediante el cuerpo? Fíjate que hay muchos mitos del lenguaje corporal. Hay un gran mito que dice que las palabras el 7%, volumen, velocidad de voz del 20 al 30%, del 60 al 80% lenguaje corporal, pero es totalmente falso. Hay que tener mucho cuidado con estos mitos porque si bien es importante el lenguaje corporal, también hay que saber que no hay una manera exacta de cómo medir la comunicación. Hay mitos, por ejemplo, que dicen, si te cruzas de brazos, estás cerrando la comunicación, y no es así. Si volteas arriba a la derecha, es una mentira, tampoco es así. Si te tocas la nariz, es una mentira, tampoco es así. Entonces hay que tener cuidado con estos mitos. Por ejemplo, uno de ellos es la que le ponen un valor a la comunicación, pero no se pueden medir. Sin embargo, es muy importante porque quizá a ustedes les ha pasado que dicen, mi sexto sentido me dice que no confíe en esa persona o me da una mala espina, pero no es ni una mala espina ni el sexto sentido. Lo que sucede es que el cerebro va captando estas señales y es por eso muy importante saber cómo comunicarnos por medio del cuerpo. Entonces, como quien dice, no hay una cifra específica de cuánto una persona comunica, sino que es como personal. Cada quien comunica diferente porcentaje según depende del tema. Por ejemplo, si te preguntan, oye, cuando eras pequeño, ¿cómo escuchabas música? Y yo les decía, pues por estos LPs de antes, estos vinilos que eran grandes, ¿no? Y si me preguntas, oye, ¿de qué tamaño eran? Y yo nada más muevo el cuerpo, entonces estoy comunicando 100% el cuerpo. Y si me preguntan, ¿a cuántas revoluciones giraba por minuto? Y yo les digo, 33 revoluciones por minuto. Entonces depende de lo que estemos hablando. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con estos puntos de no darle un porcentaje, depende de la comunicación, pero hay que observar el cuerpo, porque, a ver, escríbanos, ¿qué parte del cuerpo creen ustedes que sea la parte más sincera? Porque es muy común que me digan los ojos, el rostro, las manos, y no es así. Entonces, si bien no hay una manera de cómo medir la comunicación, sí es muy importante, es fundamental, no solamente en la venta, negocios, selección de personal o hablar en público, sino cómo persuadir, influir en las personas o saber lo que está pensando y aplicarlo en prácticamente todas las áreas laborales. Entonces, ya hablando más de esto, ¿qué factores influyen en nuestro lenguaje corporal? Influyen, mira, primero para interpretarlo hay que tener en cuenta algunos puntos. No nos comportamos igual cuando estamos en una reunión laboral, cuando estamos en una evaluación de confiabilidad, cuando estamos en un examen final, por ejemplo, en comparación cuando estamos en una comida con nuestros amigos, cuando estamos en una fiesta, en una carne asada. El contexto puede influir en nosotros, porque es un punto que dicen, si está nervioso, entonces está mintiendo. No es así, entonces influye la parte externa. Sin embargo, dicen que sí influye. Bueno, hay unos porcentajes del 60 al 70% del logro de una negociación es de las personas que realizan conscientemente su lenguaje corporal. Por eso los grandes negociadores, por eso políticos preparados logran persuadir, influir. Entonces, ustedes quieren realmente
directamente influye en las personas, fundamental es el lenguaje corporal y complementario otras áreas técnicas. Entonces, ¿desde qué edad nosotros nos empezamos a dar cuenta o somos conscientes de que nuestro lenguaje corporal comunica más que lo demás? Fíjate que hacemos expresiones antes de nacer. Estas expresiones natas son, por ejemplo, la de miedo. Hay bebés que ya se chupan el dedo para liberar el estrés. Hay expresiones, diferentes expresiones faciales antes de nacer. Entonces, el lenguaje corporal ya lo estamos transmitiendo desde ahí. Y luego, cuando nacemos, tenemos diferentes tipos de llantos para comunicarnos, que va en combinación también con el lenguaje corporal. Lloran los bebés porque tienen hambre, porque tienen frío, por algún dolor, porque se sienten solos. Y depende del llanto y el tono del timbre del llanto va en combinación con el lenguaje corporal. Cuando tienen un dolor, por ejemplo, llegan a sobarse alguna parte del cuerpo, como librando el estrés, como acariciarse. Cuando lloran por hambre, se encogen como en la parte del estómago. Entonces, desde que somos pequeños está influyendo este lenguaje. Que nos decía Emiliano que qué parte del cuerpo es la parte más sincera del cuerpo, porque esto definitivamente nos va a ayudar a impactar ante los demás, y más ahorita con la nueva realidad, como le llaman, que estamos viviendo, que ya estamos comunicándonos más a través de medios digitales o con nuestro cliente, interlocutor, o que tal vez tu posible vacante tiene cubrebocas. Entonces, ¿cómo interpretar todas esas señales? Muchas personas me dicen, ay, es más complicado. Sin embargo, ya es más sencillo. Hay que ser conscientes de cada movimiento, porque si eres consciente vas a ver que cada movimiento va a tener un propósito, y si cada movimiento te das cuenta que tiene un propósito, va a ser mucho más sencillo impactar ante los demás y sobre todo interpretar esas señales a tu favor. Estábamos hablando acerca de cuál es la edad en la que inicias a manejar la postura, el lenguaje corporal como tal, pero yo conozco personas que, a diferencia de otras, son personas menos expresivas. ¿Esto sería negativo para su día a día? El hecho de que una persona sea menos expresiva que otra. Fíjate, hay generaciones que se están comunicando menos, no las nuevas generaciones, por ejemplo, están en el TikTok, unas niñas ahí moviéndose, expresándose súper bien, no le tienen nada de miedo a la cámara en comparación de otras generaciones. Tal vez de mis generaciones, ya de 40 les da más miedo hablar en público. Entonces hubo un proceso en donde estaban tan conectados en las tabletas, las personas como de 30 años que ya le tienen más miedo a hablar en una cámara, y esto resta habilidades sociales. Entonces, si son introvertidas, obviamente tienen menos expresiones con el lenguaje corporal y tienen menos puntos de comunicación. Entonces, sí pudiera ser negativo si su intención es comunicar, si su intención es persuadir, influir, venderse, sí pudiera ser negativo. Vemos, por ejemplo, los actores utilizan muy bien estos movimientos, estas expresiones, y entre mejor lo hagan, más nos meten en el papel y quedamos encantados con las películas. Entonces, definitivamente sí influye estos movimientos. Yo quisiera preguntarle a Emiliano, ¿nuestros movimientos tienen un porqué emocional? Por ejemplo, las personas que somos muy kinestésicas. Definitivamente sí, cada movimiento tiene un porqué, no es al azar, no importa si somos visual, auditivo y kinestésico, cualquier persona tenemos ese movimiento. Por ejemplo, imaginen que me quiero ir en este momento, mi cuerpo dice, vámonos porque tienes una reunión ahorita, pero eso dice el cerebro, pero el cuerpo dice, no puedes, estás en una entrevista. Mira, ¿qué pasa? El cerebro le dice al cuerpo, vámonos. El cuerpo, por medio de la médula espinal, viaja esa información, dice, vámonos, y le dice a las piernas, le dice, vámonos, pero el cerebro dice, me quiero ir, pero el cuerpo, no, estoy en una entrevista. ¿Qué sucede entonces? Detrás de la pierna hay una vasodilatación muscular, es decir, se expande la piel. ¿Qué sucede ahí? Que nos da una pequeña comezón. Esta pequeña comezón no es causada por piel reseca o picadura de algún insecto o alguna etiqueta, por ejemplo. Este micropicor dura de 3 a 5 segundos y me rasco detrás de la pierna. Significa que deseo irme, deseo marcharme. Todo esto está comprobado de una manera científica. Entonces, así cada movimiento que tenemos de rascarnos se llaman micropicores. Existen 2,497 micropicores. Cada uno tiene su significado. Muchos no se dan cuenta cuántas veces se rascan. Por ejemplo, aquí en la cabina se han rascado bastantes veces. Ustedes ahorita pueden ver la repetición. Han hecho estos micropicores y tal vez no se han dado cuenta y ya están comunicando algo. Entonces, no importa el canal de percepción, pero siempre estamos comunicando algo con lo que estamos pensando, sintiendo, sensación o intención que tengamos. Creo que no fui el único que se sorprendió con esta información, porque como que te identificas con este tipo de situaciones que te plantea, y pues la neta está muy cool. Pero ¿cómo podríamos aprender en verdad a leer el lenguaje? ¿Cuáles son las herramientas que tú has utilizado pues para tener estas habilidades? Mira, primero lo estudié de una manera formal para aprender todos estos puntos, pero también puedes hacer ciertos movimientos. Imagina que ves a una persona y hace un movimiento y tú tienes duda, ¿por qué desciende las cejas en forma lineal? Pueden ustedes hacer ese movimiento y qué es lo que sienten. Pueden ir descifrando estos códigos repitiendo los mismos movimientos, o ustedes observarse cuando hacen ese movimiento, qué es lo que sintieron
escucharon y pueden irlo aprendiendo. Recuerden que subconscientemente ya todos sabemos lenguaje corporal, pero de una manera consciente podemos ir aprendiendo de esta. Esto podría ser una técnica, definitivamente es algo, hay que hacerlo formal, es como cualquier lenguaje, como el lenguaje inglés, hay que ir a una academia, estudiarlo y demás, pero estos podrían ser algunos tips para empezar a descifrarlos. Muy bien, y hablando de esto de la pequeña comezón que nos da cuando nos queremos ir o algo así, ¿qué otros movimientos o qué otras conductas son las más comunes en las que las personas pueden como leer el lenguaje corporal de otros? Miren, y ahí les va la respuesta de hace rato. El cuerpo para la comunicación se puede dividir en tres. Los pies en estabilidad emocional. Y véanlo, cuando están nerviosos, cuando van a hablar en público, pedir trabajo, cuando están con una entrevista, por ejemplo, movemos demasiado los pies. Ahora, cuando estamos en videollamadas, ¿cuál es un error muy común? Que muchas personas estén balanceando constantemente en la silla. Esto distrae el mensaje, esto no se ve profesional, esto no ayuda. ¿Por qué? Porque no me siento estable emocionalmente y estoy distrayendo a los demás con el cuerpo. Entonces, y es la parte más sincera del cuerpo, los pies. Con los pies, yo estoy, por ejemplo, en diferentes aeropuertos, estoy con los centros de control y confianza, Policía Federal, estoy en 6 países, con elementos de seguridad y les enseño cómo detectar delincuentes a larga distancia. ¿Cómo lo hacemos? Con los pies. ¿Cómo en recursos humanos estoy en empresas nacionales y transnacionales? ¿Cómo sabemos la veracidad, la sinceridad o si nos están mintiendo? Por los pies. Los pies es la parte más sincera del cuerpo. Entonces, primero, para comunicarse tengan cuidado con los pies que no se están balanceando, tanto cuando estén en pie o como la silla. ¿Por qué? Porque esto, pues véanlo, los que nos están viendo aquí en la videollamada, no solamente no se ve profesional, sino que me veo inestable. Véanlo, con las personas preparadas no hacen eso, ¿cierto? Segundo, las manos es la sinceridad. Como cuando estábamos en taparrabos y nos acercábamos con una tribu, les enseñamos la palma de las manos y decíamos, mira, no tengo con qué atacarte. Esto nos lleva a que cuando hablamos con una persona le decimos, no te preocupes, yo te echo la mano. Con las palmas hacia arriba mostramos más sinceridad que cuando le decimos a alguien, no te preocupes, yo te echo la mano y escondo las palmas, ya estamos diciendo subconscientemente que no le deseo ayudar. Entonces, cuando hablen en frente de los demás o interpretar estas señales, vean los pies cómo se están moviendo, balanceando, vean qué tanto están mostrando las palmas de las manos. Y tercero, el rostro es la conexión emocional con los demás. Obviamente nos está llamando la atención los celulares, pero también nos crea una adicción por la pantalla azul. A veces no tenemos ni que checar, la verdad, no hay nada interesante, estamos nada más en la pantalla porque tenemos una adicción. ¿Y qué sucede esto? No tener un contacto visual con los demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta nueva era digital que estamos con las cámaras digitales? Que el error más común es que vean la pantalla y no la cámara web. Esto da la sensación que no estamos mirando a los demás. Como estamos yendo a una evolución demasiado rápido debido a la pandemia, ¿qué sucede entonces? Que no estamos acostumbrados a esta nueva comunicación y quien nos está viendo detrás de la cámara y que no lo estamos mirando a los ojos, no es un buen punto para persuadir ante los demás. Entonces, fíjense qué sencillo pero qué poderoso es esto. Cuiden primero la estabilidad emocional, que son los pies. Segundo, mostrar las palmas de las manos para comunicar sinceridad. Y tercero, mantengan contacto visual ante la cámara, ante los demás, para que esta conexión emocional con el rostro pueda tener un mejor impacto. Creo que algo que en la actualidad se ha visto mucho es la lucha de los géneros. Entonces, para abordar un poquito esto, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje corporal de las mujeres y de los hombres? Es muy interesante porque fíjate, estamos en una evolución. Antes ponemos los brazos en jarras, es decir, las manos en las caderas, así como Superman, como la chica superpoderosa, para reclamar más espacio, más territorio. Hace bastantes años, nuestros bisabuelos, por ejemplo, existía bastante el machismo, era muy marcado. Cuando poníamos esta posición de los brazos en jarras, los hombres ponían el índice hacia adelante cuando ponían las manos en la cadera. Las mujeres decían antes, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden ganar dinero. ¿Por qué? Porque son mujeres. Entonces ponían el pulgar hacia adelante. Cuando había un problema, decían, hay problemas, pero no me siento con la autoridad para ejercer la justicia. Entonces ponían el pulgar hacia adelante. Vamos evolucionando con estos movimientos y ahora las nuevas generaciones, por ejemplo, las niñas, cuando están las niñas en la escuela, ven muy común ya que van por ellas a la escuela mamá y papá, que papá participa más en la casa, que mamá puede hacer algunos negocios o trabajo. Ellas ya ven por igual esta parte. Entonces, sin que les hayan dicho, las nuevas generaciones en las mujeres, en las niñas, ya ponen el índice hacia adelante. Ese es un movimiento. Por ejemplo, las mujeres llegan a hacer más expresiones faciales que los hombres. Esto también nos lleva a algunas conductas que hemos tenido. Por ejemplo, es muy común en la política que saben que quien pasa primero es la persona que está siendo dominada, porque su espalda está vulnerable. Sin embargo, tenemos costumbres en Latinoamérica que pase primero ¿quién? La dama. ¿Esto de qué viene atrás? Porque su espalda está vulnerable y la podíamos controlar subconscientemente
constantemente mandábamos esta señal. Hay áreas, por ejemplo, con políticas que he entrenado yo con en algunas áreas que me dicen, Emiliano, tenemos una desventaja las mujeres en la política, porque por ejemplo estamos en nuestras reuniones, pero luego terminando la reunión pueden irse los hombres a tomarse un vino, una copa, y ahí cierran la negociación y nosotros no, nos veríamos mal ahí. Entonces tenemos que potencializar más movimientos alfas de liderazgo, seguridad, y sobre todo cómo aprovechar estos temas y lo que utilizamos en el lenguaje corporal, utilizando movimientos alfas. Y no significa que los alfas solamente sean para los hombres. En el reino animal generalmente es el macho, pero sin embargo en los humanos pueden ser alfas las mujeres y los hombres. Hemos visto diferentes mujeres alfas que son presidentas, que son alcaldesas, son señales de dominio. Entonces, generalmente la mujer expresa más con el rostro y los hombres gesticulamos más con las manos. No es ley, pero nos lleva a esa tendencia. Oigan, yo quisiera compartirles un dato y que Emiliano, a ver si me puede desmentir o me puede confirmar esto. Según una fuente de internet, dice que la mujer puede pronunciar sin esfuerzo una medida de entre 6,000 y 8,000 palabras diarias. Utiliza adicionalmente entre 2,000 y 3,000 sonidos para comunicar. Además, hasta 10,000 gestos y expresiones faciales, con un total de 20,000 unidades de comunicación para transmitir algo determinado. En cambio, el hombre emplea solo entre 2,000 y 4,000 palabras, entre 1,000 y 2,000 sonidos, y emite como mucho 3,000 señales de lenguaje corporal, es decir, que su media ascendiente sería de 7,000 unidades de comunicación, un tercio de lo que emiten las mujeres. Efectivamente, y si hacen las cuentas, los hombres hacemos entre 70 y 110 palabras por minuto y las mujeres entre 140 y 210 palabras por minuto. Saquen las cuentas y les van a dar esos resultados porque es correcto. Fíjate, las mujeres hablan, no es que hablen demasiado, sino que es su naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué lleva? Se ha visto que a veces los hombres, pues estamos hablando en la parte laboral, haciendo todos estos temas, termina el día y quedamos agotados porque se nos acabó ya nuestra reserva de palabras de gesto, y la mujer no. Y a veces el hombre, por naturaleza, es como que ya, aquí acabó mi dotación, y la mujer, sin embargo, continúa. Hay que tratar de comprender estos puntos porque así es. Aquí es donde podemos ver algunas ventajas en la mujer que tiene más expresiones, más movimientos, es decir, un arsenal mucho mayor en la parte de la comunicación, que sabiendo este dato y aprovechándola y canalizándola, la pueden utilizar definitivamente a su favor. Es correcto, ese dato es totalmente correcto y puede ser bien utilizado. Con respecto a esto de que las mujeres pues expresan más que un hombre, esto no vendría muy de la mano con pues el pasado que tuvimos histórico del machismo, de que el hombre no puede expresarse o no se le permitía expresarse o únicamente tenía la expresión de ser fuerte y cosas de este estilo. No tendría algo que ver este hecho con el hecho de que pues el hombre no se exprese tanto como la mujer. Fíjate, hay una parte en el cerebro del hombre que dice, si muestro mis sentimientos puedo ser vulnerable ante los demás, entonces me pueden dominar, y esto no es lo que quiero. Precisamente es lo que tenemos antes de rasgos más primitivos. Por eso decían, no, tú eres hombre, no tienes que expresar estos sentimientos, pero no es porque nos dijeron lo cultural, sino era una forma de defendernos. Entonces viene totalmente de ahí. Vamos evolucionando y nos van enseñando que también los hombres podemos expresar los sentimientos ante los demás, y nos ha costado trabajo y vamos en esta parte de la evolución. El lenguaje corporal definitivamente va evolucionando y cada vez estamos expresando más con el rostro. Hay cambios, por ejemplo, también el pulgar. Las nuevas generaciones tienen el pulgar más largo que las generaciones anteriores. ¿Por qué? Por el uso de los dispositivos móviles. Hay, como el teléfono, utilizamos más el pulgar, y los videojuegos y demás. También hay menos expresiones faciales en algunas generaciones. De las generaciones que ahorita tienen entre 20 y 30 años, tienen menos expresiones faciales que otras generaciones porque estuvieron muy pegados en las tabletas. Entonces va habiendo evoluciones, y definitivamente eso que dices también totalmente correcto. Es una parte subconsciente de protección para que no nos dominen. Hablando de el lenguaje corporal comunica como tal, nos puede ayudar a esta parte de la comunicación afectiva. Pero ¿cómo nos sirve el lenguaje corporal para la comunicación efectiva? En ocasiones tenemos miedo a hablar en público. Por ejemplo, se nos hace un nudo en la garganta, nos tiemblan las manos, la voz, el cuerpo, sudoración, y no podemos controlar todo esto y se nos pone la mente en blanco. A pesar de que dominemos muy bien el tema, no logramos transmitir esa información. Hablo nuevamente de esta realidad que tenemos ahora con la cámara web, que tal vez hay quien ve esta temible cámara web y dice, ¡ay no! Tengo que hablar. ¿Y qué sucede? Se les olvida todo eso que tenían que decir a sus colaboradores, por ejemplo, a su equipo de trabajo, a sus alumnos. He visto unos maestros que dije, ¡ay Dios mío! Creo que sí les hace falta hoy algo de asesoría. ¿Por qué? Porque no llegan a captar la
atención. ¿Pero por qué? Porque les da miedo hablar enfrente de esta cámara. Y fíjense, cómo no controlar estos estados emocionales nos afecta en el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal, ¿qué es lo que lleva? No cerrar esa venta, esa negociación, no transmitir de una manera clara eso que queremos comunicar, y entonces destroza toda esa comunicación. Punto número 1. El punto número 2 es detrás del cubrebocas. Pasa lo mismo. A veces no sabemos si nos están sonriendo, si está bostezando porque esté aburrido o algo parecido. Entonces lo que estamos pensando, todo eso se distorsiona la comunicación y efectivamente hay un choque tremendo y no tenemos una muy buena comunicación. Y fíjense, no es solamente para quien está hablando enfrente de un público, de un escenario, sino para cualquier líder en cualquier área, cualquier colaborador. Es fundamental saber dominar todas estas habilidades. Así es. Emiliano, pero ¿nos podría compartir acerca de cuáles son las claves para que nosotros podamos tener una, pues se podría decir, comunicación efectiva, buena? Miren, primero ser conscientes de sus movimientos. Ya vimos que debemos de tener cuidado con no balancearnos en la silla, de mostrar las manos, ver hacia la cámara, hacer expresiones faciales. Si algo te da tristeza, siente esa emoción. Si algo te crea sorpresa, crea esa sorpresa para que tengas una mayor conexión. Ahora, hay que tener cuidado uno con las manos. Las manos transmiten varios movimientos. Fíjense que aunque estén solos, siempre estén moviendo las manos, aunque están hablando por teléfono. Cada movimiento tiene un porqué. Y ahí les va un par de tips. Primero, cuando mueven igual la mano derecha que la mano izquierda, estamos transmitiendo ecuanimidad con lo que estamos pensando y estamos diciendo. Segundo, cuando yo hablo y digo que les ofrezco un negocio, te digo, oye, te ofrezco un negocio donde todos vamos a ganar. Y si las manos van de la parte central de mi pecho hacia los demás, estoy hablando con ellos. Les digo, donde todos vamos a ganar. Y si hay un problema, yo me hago responsable. Cuando digo yo me hago responsable, van las manos de la parte exterior hacia el pecho. Entonces estoy asumiendo la responsabilidad. ¿Qué sucede cuando estoy en el área de detección de mentiras y veo lo contrario? Cuando alguien dice, te ofrezco un negocio donde todos vamos a ganar, y van las manos de la parte exterior hacia el pecho, realmente estoy pensando en ganar solamente yo. Y les digo, si hay un problema, yo me hago responsable. Y las manos van de la parte del pecho hacia afuera, es decir, voy a dejar la responsabilidad a alguien más. Aquí esto ya no crea confianza. Entonces sean conscientes, por ejemplo, de estos movimientos que son universales. Y otro más en el cual lo pueden aplicar de una manera muy fácil, muy sencilla, pero también tiene un gran impacto: tener cuidado con los manipuladores autodirigidos. Suena muy técnico, pero es muy sencillo, fíjense. Son los movimientos que hacemos para liberar el estrés, liberar la tensión. Es cuando acariciamos de una manera fuerte el rostro, estamos jugando constantemente con las manos, con una pluma, con algún bolígrafo, estamos liberando el estrés, estamos liberando la tensión. Observen a las personas profesionales en televisión, no se están tocando constantemente el rostro, no se están acariciando las manos, no se acomodan constantemente la vestimenta, porque son señales de inseguridad. Si ustedes evitan estas pequeñas señales, definitivamente va a haber un impacto que el subconsciente de su interlocutor lo va a interpretar, y ustedes van a dar seguridad con estos movimientos. ¿Cuál es el poder que tiene nuestro lenguaje corporal en las otras personas? Fíjense, imaginen en la parte del ligue, de la conquista. Se conquista a alguien, ¿no? Imagínate saber lo que está pensando, sintiendo realmente. Cuidar muchos mitos. Por ejemplo, dicen, si se tocó el cabello, le gusto. Pero no, hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, en el caso de las chicas, si se jala el cabello muy fuerte, está liberando el estrés, está liberando la tensión. Como cuando le dicen examen sorpresa. ¡Ay, en serio voy a examen! Se jala el cabello fuerte, es un liberador de estrés. Cuando se enreda el cabello con la muñeca en dirección a su rostro, es un movimiento más narcisista. Es decir, que no está creyendo en nuestras ideas, en nuestro punto de vista, no hay una conexión. Cuando se enreda el cabello con la muñeca hacia su interlocutor, quiere acercarse a su espacio, a su zona vital. Cuando le gusta a la persona con quien está interactuando, descubre detrás de la oreja, porque esta parte del cuello es vulnerable. Si nos llegaran a atacar ahí, es fácil morir, pero nos tiene tanta confianza que hace este movimiento. El órgano vómero-nasal, que está en la nariz, capta las feromonas. Entonces, si sacude el cabello de una manera sutil hacia ti, es que vas por muy buen camino. Ahora, imagínate saber estas señales no solamente en la conquista, en el ligue, sino en la negociación, selección de personal, evaluación de confiabilidad, que sabes lo que realmente, sinceramente está pensando tu interlocutor, puedes tener una gran ventaja. Ahorita que escribía aquí a Ulises, te estaba comentando cómo era su forma de ser, tal vez relación hasta con sus papás, cómo se vestía, te dije varios puntos de él. Entonces, imagínate, yo sabiendo ya cómo es mi interlocutor, sé cómo no venderle, sino cómo me puede comprar. Y entonces, en cualquier negociación, y no hablo solamente de ventas, sino cualquier negociación de ventas, que me suban las calificaciones el profesor, incluso que quiero estar en cierto lugar, esto tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque sabes o conoces a la otra persona, incluso tal vez más de lo que él pueda saber en ese momento de sí mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estaría
sería increíble que Emiliano nos analizara cada uno de los integrantes de Código 8. Pero Emiliano, ¿cuáles son algunas de las profesiones donde más se trabaja el lenguaje corporal? Todas tienen una aplicación, cualquiera que veamos. Desde elementos de seguridad para quitar señales de prepotencia, poner señales de autoridad, detectar a delincuentes a larga distancia, selección de personal para disminuir la rotación de personal y contratar de los vacantes que tenga, saber cuál es el que tiene las mejores habilidades para esa función. Un jefe de área, un director de alguna empresa, saber no solamente cómo dirigir a sus colaboradores, sino cómo hacer esa resolución de conflictos. Los emprendedores, los empresarios independientes que tienen pocas personas, saben cómo hacer las ventas, las negociaciones. En los abogados, en los juicios orales, por ejemplo, la manera de comunicarse. Cualquier área, criminología, abogados, ingenieros, cualquier área nos sirve siempre. Yo decía antes, fíjate, siempre y cuando tengamos un ser humano enfrente. Ahora no, incluso una cámara web. Tal vez no tengamos ningún ser humano, pero definitivamente en todas las áreas. Yo doy cursos presenciales, daba cursos presenciales en 6 países, y estos 6 países iban chicos desde 15 años hasta personas de 65 años, personas que tenían maestría, doctorado, hasta chicos que no tenían ningún estudio académico, de diferentes áreas. Entonces no hay una profesión donde se pueda aplicar más o menos. Siempre y cuando tengamos un ser humano enfrente, podemos aplicarlo en cualquier área. Es algo muy interesante porque así nosotros nos podemos ir dando cuenta poco a poco cómo comunican las otras personas a través de su cuerpo. 5 tips que tú nos puedas dar para mejorar nuestro lenguaje corporal. Punto número 1, el más fuerte y el más poderoso. Finalmente, lo que reflejas en la parte externa es lo que tienes en la parte interna. Ten cuidado con lo que estás leyendo, o si no lees, hay que leer algo. Cuidado con las series. ¿Estás viendo series de Luis Miguel o algo parecido? ¿O realmente una serie que te construye algo positivo? Todo lo que estés leyendo, todos los documentales, todo tipo de videos, tipo de influencers que te están alimentando, porque la parte interna es lo que te proyecta en la parte externa. Segundo, ten cuidado con cada gesto, cómo lo dices, cómo transmites, porque no es lo que dices, sino la manera en cómo lo dices. Ten cuidado en qué provocas en tu interlocutor. ¿Lo haces sentir bien? ¿Lo haces sentir incómodo? ¿O solamente quieres imponer tus ideas, tu punto de vista? Ten cuidado con este punto. ¿Qué lo provocas? Tercero, cada movimiento tiene un porqué. Esto te ayuda también a ti interpretar tus señales. Hay algo en el cuerpo que se llama testosterona. La testosterona es la hormona que más domina en el hombre, pero también está en la mujer. Cuando hacemos señales de triunfo, por ejemplo, ponemos los brazos en V, como cuando triunfamos, como cuando alguien mete un gol, cuando gana en las carreras y es el primer lugar. Incluso las personas invidentes hacen este gesto, y esto aumenta la testosterona. Cuando tú te sientas deprimido, triste, puedes estar muy encorvado, estás en la posición fetal, ahí aumenta el cortisol. Si tú quieres impactar con tu lenguaje corporal, debes de tener movimientos de seguridad, pero para que realmente exista esta química, pon los brazos en V para aumentar la testosterona. Y algo que también aumenta la testosterona es el sonreír. Aunque estés sola, aunque estés solo, nadie te está viendo, sonríe. Tiene un impacto químico dentro del cuerpo. ¿Cuántos llevo? 4, ¿no? 4, bien, 4. Y el quinto, que, yo creo que iba combinado con todos los demás. Lo que digas, dilo sincero, pero ve cómo provocas con los demás, qué los hace sentir. Ten cuidado con la separación de los pies, porque cuando nos sentimos inestables, ponemos una separación muy amplia de los pies y se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Les voy a ver el quinto completo. Por último, dinos, Emiliano, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para las personas que te quieran buscar? Obviamente TikTok. No estoy bailando, pero estoy dando tips. Emiliano Salas N, Salas con S, N de Navarro, Emiliano Salas N. Búscame en TikTok. En Instagram, búscame como Emiliano Salas N. También te doy mucha información. Búscame en YouTube como Emiliano Salas Lenguaje Corporal. Analizo a muchos personajes ahí. Y gracias por acompañarnos. Yo soy Pilar Gutiérrez. Síganos en nuestras redes sociales como Código 8 Radio. Mi nombre es Cora Navarro. Mi nombre es Ulises Contreras y muchas gracias por escucharnos. Código 8.